Buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia pública del expediente número 3973/2026. A continuación se dará lectura del acta. Buenos días. 17 de junio de 2026, audiencia pública de la tercera sala Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por vocal Marlon Luis Serrano Orellana, integrada por los vocales Dani Winnie Ramos Cabezudo y César Alejandro Llanos Torres. Expediente número 3973/2026.tcp. Recurso de apelación interpuesto por el señor Carguajulca Roque Leisure James en el marco del concurso público abreviado de servicios número 8-2026-EPS Marañón SA-1, convocado el 24 de abril de 2026 por la empresa prestadora de servicios Saneamiento Marañón S.A. para la contratación del servicio de alquiler de camión cisterna para la distribución de agua potable destinada al consumo humano en el marco del programa de abastecimiento gratuito de agua potable mediante camión cisterna. En representación del impugnante se encuentra presente para dar un informe de hechos el señor Lacey James Carguajulca Roque con documento nacional de identidad número 444055610. En representación del tercero administrado, Empresa de Transportes y Servicios, el Águila SAS, se encuentra presente para dar el informe legal del abogado Luis Alberto Sánchez Maldonado, con registro de Colegio de Abogados de Tacna número 1505. En representación de la entidad, se encuentra presente para dar el informe de hechos el señor Wilber Santillán Tafur, con documento nacional de identidad número 419724434. Se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo en pleno de la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas, TCP. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la abogada Amanda Zoraida Chumpitas Custodio como secretaria técnica 1 encargada del Tribunal de Contrataciones Públicas, en virtud de la encargatura dispuesta mediante resolución de recursos humanos número D 000073-2026-OS-ORH del 24 de abril de 2026. Gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante del impugnante, Lacey James Carguajulca Roque, por el espacio de 10 minutos. Adelante. Buenos días, me dirijo a todos. Buenos días, señores jueces del tribunal. Buenos días, señores abogados de cada quien en su representación. Para refutar y objetar el análisis de los fundamentos, ¿no?, que realiza el informe técnico en el número 18, en el folio número 18 presenta una consulta vehicular. Entonces, si ha tenido conocimiento de la consulta vehicular, ahí salen los colores blanco celeste. Al momento de realizar la evaluación, el comité debió verificar que los colores no coinciden con la tarjeta presentada en la fecha. Además de ello, en el folio 47 de la oferta, se verifica que presenta un certificado de fumigación y en la parte superior están los espacios para que señalen qué tipo de servicio se ha realizado, lo cual están en blanco y lo cual constata que no se sabría si ese vehículo fue realizada la fumigación o no. Además de ello, en el folio 49 al 53 verificamos que el postor presenta documentos como el certificado de ubicación, certificado de deposición, de fabricación, y en los cuales en las características de los mencionados certificados detallan blanco y celeste, lo cual contradice y es congruente a la tarjeta de propiedad y a la tarjeta de mercancías. Ahora, si nos dirigimos a la oferta, en el folio número 40 encontramos la tarjeta de circulación del vehículo ofertado. Si le hacemos la constatación con el QR, nos va a arrojar que esa tarjeta es inválida. Ahora, si la pasamos en el filtro del link del Ministerio de Transportes, verificamos que el vehículo cuenta con otro número de constancia distinto al que ha sido ofertado. Ahora, en la tarjeta de propiedad que está en el número 39, en el folio número 39 de la oferta, el señor tiene una tarjeta con colores blanco y azul, pero a fecha 21 de mayo, 4 días antes de presentar la oferta, el señor ya tenía una nueva tarjeta con un nuevo número de título de propiedad incluso. Entonces la pregunta es acá, ¿por qué el comité no pudo evaluar correctamente
porque se estaría presumiendo y estaríamos ante una presunción de que la evaluación ha sido inclinada, mas no ha sido imparcial. Ahora, la entidad conoce la ley, conoce el reglamento, sabe perfectamente que para realizar las distribuciones de agua potable según la NTS 166-2020 en su numeral 5.3.5.2b nos especifica que las autorizaciones sanitarias son jurisdiccionales. No puede un vehículo o no está permitido por ley. Si yo tengo mi autorización sanitaria de San Martín, solamente tengo que distribuir en San Martín, más no en otra región ni en otra localidad. ¿Por qué la entidad pública del Estado permite, motiva a hacer lo incorrecto, a hacer lo ilegal? Ahora, señores, como todos sabemos que las entidades del Estado deben promover la legalidad, la transparencia, más no lo ilegal. Y eso nos consta en las bases administrativas. En las bases administrativas, señores, en la página 36 está bien detallado donde nos dice lo siguiente: autorización sanitaria del camión cisterna emitida por la autoridad competente de la región, vigente a la fecha de notificación. Se da cuenta que los miembros del comité sí conocían la ley, pero cuando llegan a la etapa de integración de bases, ellos deciden cambiarla. Incluso lo dejan opcional, que pueden distribuir agua solamente con la presentación del trámite a la entidad de direza, o sea, con el cargo. ¿Dónde se ha visto, señores, que el cargo de un trámite me autoriza, me faculta, tiene el mismo valor legal que una autorización sanitaria? Es como que yo digo, me voy, hago mi trámite de DNI, vengo con el ticket, ¿podré cobrar un cheque? Pues la pregunta es clara. Ahora, señores, en el contrato que presenta la señora representante de la empresa Transportes del Águila, que está en la página 72 hasta la 82, vemos que está un contrato, no solamente registra una firma, pero un contrato según el artículo 1351 de nuestro Código Civil peruano, que nos dice que es la manifestación de voluntades de 2 o 3 personas a más. Entonces, ¿cómo yo manifiesto mi voluntad? Mediante una firma, pero no está la firma de la señora Gladys. Ahora, el comité nos dice lo siguiente, que ellos han ampliado su razonamiento y lo vinculan que como la señora es la gerente general de la empresa jurídica Transportes y Servicios El Águila, puede relacionarse esa compra de ese celular a la empresa. Señores, ¿dónde se han visto? Una es persona natural y otra es persona jurídica. Lo que le pertenece a la persona, a la empresa, a la persona jurídica, no tiene el mismo valor para actuar en una persona natural. Esa boleta tenía que estar a nombre de la empresa jurídica, independientemente que sea la gerente o no, para que tenga valor legal. Y no solamente es eso, señor, y de acuerdo también al Decreto Supremo 031-2010, en el artículo 35, vuelve a reforzar que las autorizaciones sanitarias para la distribución de agua potable son jurisdiccionales. Pues, señor magistrado del tribunal, yo en su amplio conocimiento y conocedor que usted conoce de dogmática, yo no comprendo por qué la entidad pública del Estado, conociendo la ley, quiere darle la vuelta a la ley y hacer lo que le conviene. Señores, eso no es correcto. Eso no es legal. Además, el señor ha participado con documentos desactualizados. Tendrá la misma validez que un postor que se esmera, que se esfuerza en participar con los documentos reales, con los documentos actualizados. La entidad pública tiene que ser imparcial. Y este no es el primer hecho que se viene suscitando con esta empresa, con la empresa Marañón. Ya es la segunda vez que nos encontramos en las mismas circunstancias por tener esa amplitud de análisis, donde favorecen justamente al mismo postor. Y eso sucedió el año pasado. Nuevamente nos encontramos en un escenario repetido. Yo, jueces del tribunal, yo confío en la justicia, confío en que la ley debe ser aplicada y debe también ser atribuida de una manera correcta. Y me dirijo también por intermedio de este tribunal,
a los administradores de la entidad pública, que es la EPS Marañón, que por favor se ciñan a lo que dice la ley y que no puedan modificar la normativa ni la interpretación de las leyes. Ellos solamente están para que se ciñan a los documentos que le dan, más no para que hagan otras interpretaciones que ya no les compete. Eso es todo, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al presidente ministra de Servicios El Águila S.A.C. por el espacio de 10 minutos. Señor Luis Sánchez, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señores vocales, con todos los asistentes. Vamos a absolver, vamos a plantear nuestro petitorio, se declare la descalificación del señor impugnante, se declare infundado y se confirme el otorgamiento de la buena prueba a mi representada. Mire usted, las bases integradas son las reglas definitivas a las cuales se someten los postores, la entidad, las partes. El señor impugnante, al no verse favorecido con la buena pro, hoy dice todo está mal, todo ha sido dirigido, y nosotros demostramos lo contrario. Lo que mi cliente, mi patrocinado, es haber acreditado el equipamiento de las bases integradas. ¿Qué nos solicitan, señor presidente? Una autorización sanitaria del camión cisterna. Eso es lo que nos solicitan, camión cisterna para el uso del consumo humano, agua. Siguiente, por favor. Nosotros hemos acreditado nuestra autorización sanitaria. Esta autorización, señor presidente, está en nuestra oferta. Esta autorización no la estamos presentando en este momento. Es un documento probatorio, real, no como el señor impugnante, que todo es deliberativo, todo para él no corresponde, pero aquí nos centramos. ¿Cómo acredito? Copia simple de los documentos, y ahí está. Respecto a la cisterna, señor presidente, ¿cómo la debo acreditar? Con cualquiera de los documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra-venta o alquiler, u otro documento que acredite la disponibilidad. Siguiente. Nosotros, ¿no?, hemos acreditado conforme las bases integradas, ¿no? Nosotros hemos presentado registralmente ante SUNAR, están ahí en la oferta, por lo tedioso y el tiempo, pero está en la oferta nuestro documento SUNAR. Asimismo, señor presidente, el señor impugnante sobre el equipo celular, ¿no? Sobre el equipo celular, dice desde que no cumple, lo primero que dice, no posee ningún sensor físico, no presenta incompatibilidad de conectividad. Siguiente, por favor. Mire usted, aquí está el documento, está el documento que acredita la disponibilidad del equipo. Siguiente, y acreditamos en su ficha técnica que cumple con todo lo que se ha solicitado en las bases. El señor impugnante no ha cuestionado lo que oraliza. Se tiene que ceñir al cuestionamiento en el recurso de apelación. Todo lo demás no es materia de controversia al no haberse fijado en su petitorio principal. Siguiente, por favor. El impugnante ha deslizado en su escrito, hoy no lo ha dicho, que debería declararse la nulidad, y nosotros hemos contestado que no hay en ningún extremo un vicio de nulidad. No existe, señor presidente y señores vocales. Por lo tanto, en ese extremo, infundado. Siguiente, por favor. Mire usted, nosotros hemos presentado una aclaración respecto al camión cisterna. Cuando nosotros nos presentamos al proceso, nuestra tarjeta de propiedad se encontraba en trámite.
Tanto es así que el 18 de mayo se ingresa la solicitud de inscripción, acreditado. El 26 de mayo en el asiento de títulos y el 27 de mayo nos notifican de haberse inscrito. Nos notifican. Sin embargo, señor presidente, el 25 nosotros presentamos nuestra oferta. Entonces, no es cierto cuando el señor impugnante establece de que habríamos, lo dice en su recurso, que habíamos presentado un documento inexacto, que hay incongruencia. No, señor presidente, todo está conforme porque cuando estábamos haciendo un trámite administrativo válido, con derecho, nos presentamos a un proceso con nuestros documentos en el estadio del cambio y hoy los documentos son los que corresponden. Siguiente, por favor. Ahí está, las fechas coinciden, el cambio de las características, la adecuación, la tarjeta de identificación vehicular, señor presidente, todo coincide, las fechas, los documentos. Entonces, no es cierto lo que dice el señor impugnante, que si yo voy al código QR no existe, no. Estamos aclarando que nuestros documentos son idóneos, congruentes, y nosotros constantemente, por años, participamos en este tipo de procesos, brindamos servicio en este tipo de procesos y nunca hemos sido sancionados, ni mucho menos hemos sido rebatidos por alguna autoridad en nuestra documentación. Siguiente, por favor. Mire usted, el señor impugnante hace alusión del camión, que era el camión cisterna, pero ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se solicita explícitamente? El exterior del tanque deberá estar pintado con color celeste, con letras blancas, con letras grandes de color blanco. Tendrá que decir agua para consumo humano. Eso dicen las bases. Eso hemos presentado. Siguiente, por favor. Este es lo que presenta el señor impugnante. Y miremos la tarjeta. Siguiente. El señor impugnante presenta color blanco, celeste y azul. Señor presidente, si somos literales en el extremo del señor impugnante, este vehículo sí no cumple, porque tiene un color que no se ha solicitado en las bases integradas. Si queremos ser literales, objetivos, este es un documento extraído de la oferta del señor impugnante, un documento válido para nuestra defensa. Se convierte en una prueba documental. Por lo tanto, señor presidente y señores vocales, solicitamos se declare infundado en todos sus extremos. Muchas gracias. Gracias. Se concede el uso de la palabra al representante de la entidad, la empresa prestadora de servicio de saneamiento Marañón S.A., para el espacio de 10 minutos. Señor Wilber Santillán, adelante. Correcto, gracias, señor presidente. Con su venia, respecto a la impugnación presentada, se observa que existen 4 puntos. Dentro de los puntos, el primer punto se refiere a se revoque el otorgamiento de la buena pro favor del adjudicatario, empresa de transporte y servicios El Águila, la cual se subdivide en 3 ítems. El primer ítem es justamente, dice, la autorización sanitaria de camión cisterna. El comité de la EPS justamente ha verificado todo, la documentación, y señala de que el adjudicatario acreditó en su oferta técnica el cumplimiento de todas las exigencias para el equipamiento estratégico conforme a los requisitos y características técnicas previstas en las bases integradas. Por consiguiente, también considera que la referida autorización sanitaria fue emitida por una autoridad competente previa verificación de los requisitos sanitarios y el cual consta también en las bases integradas y por la cual se da al ganador de la buena pro. Asimismo, en el segundo ítem, refiere a una tarjeta de circulación vehicular en la cual cuestiona que hace referencia a se aprecia un color distinto a los requisitos indicados en la autorización correspondiente. Sin embargo, el comité de selección ha verificado estos requisitos o estas características en la página de registros públicos, con la cual se han evidenciado que el color refiere a color blanco celeste. En ese sentido, cabe precisar que la información registral de un vehículo puede ser objeto de modificación con actos registrales válidamente inscritos
ya sea de cambios de características, transferencias de propiedad u otras que consideren. Por último, se tiene en el ítem 3 respecto al equipamiento estratégico del equipo móvil. El comité, al otorgar el postor adjudicatario, acreditó válidamente la disponibilidad del equipo estratégico de acuerdo a las bases y por lo cual se otorga la buena pro, y en ese sentido no hay ningún tipo de cuestionamiento. Asimismo, cabe mencionar que dentro de las bases refiere que debe tener una copia simple de los documentos que sustenten la propiedad del equipo móvil, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido para la ejecución del contrato. De acuerdo a todo ello, el comité sostiene que la adjudicataria cumplió con acreditar la disponibilidad del equipo mediante el concepto otro documento, tal como lo indica de manera taxativa las bases integrales. De igual manera, nosotros con respecto a la segunda pretensión, que se declare nulidad del procedimiento de selección, el comité de selección sostiene que no existe causal para declarar la nulidad. En consecuencia, no existe tampoco antecedentes para retrotraer hasta la etapa de evaluación y calificación de otras ofertas. Respecto a la tercera pretensión, que se declare la nulidad del procedimiento de selección al haberse advertido vicios de nulidad, el comité considera que válido las ofertas que se ha desarrollado en función a los requisitos establecidos en las bases integradas y en observancia a los principios que rigen las contrataciones públicas. Y por último, con respecto a la cuarta pretensión, que se declare fundado el recurso de apelación del procedimiento de selección de concurso público de servicios 8-2026 CPS Marañón SA-1 y se devuelva la garantía presentada por la interposición del recurso de apelación, el comité considera que se debe declarar infundado y por consiguiente se ejecute la garantía presentada por la interposición del recurso de apelación, por cuanto para el comité no existe ningún tipo de vicios que puedan o que se hayan desarrollado a lo largo del proceso de selección. Gracias a todos, señor presidente. Gracias. Gracias. Se consulta al representante del impugnante si va a hacer uso de su derecho a réplica. Como dijo, ¿me puede repetir, por favor? Señor Carhuajulca, ¿va a agregar información a su función inicial? Disculpe, se entrecorta. Repítame, por favor. Le pregunto si va a agregar información a su función inicial. Sí, por favor. Por 3 minutos. Adelante. Gracias. Referente a la refutación, a la objetación que realizó el abogado en representación de la empresa Transportes El Águila. Referente a mi cisterna, la cisterna que yo oferto, en la tarjeta dice blanco, azul y celeste. De acuerdo a normativas no existe un porcentaje para asignarle el color en el vehículo. ¿Por qué? Porque tenemos vehículos de 14 metros, de 20 metros y vehículos también como son los autos, que son la categoría la M1. Entonces, en ese sentido, señor, la M1 con la N3 existe una diferencia abismal. Los colores están señalados y la ley no te dice cómo lo debes tú plasmar. Lo que la NTS te dice en el capítulo 11, X1, número romano, que el tanque debe ser color celeste. Entonces, en ese razonamiento hay que fijarse. Y su patrocinado no ha cumplido porque su cisterna decía blanco y azul. Yo no comprendo que al momento de realizar la evaluación me presentan unos documentos y si yo realizo la verificación y paso el filtro en las páginas autorizadas como SUNAR, como MTC, y se me figuran otras características distintas a las que tengo en la oferta, señores, esa es información exacta. ¿Por qué tengo que yo permitirle que continúe el proceso? ¿No? Ahora, lo que más continúo, lo que más me ocasiona siempre, hasta ahorita, en las múltiples presentaciones de concursos que yo me he presentado y en las multiplicadas veces que he tenido que tocar la puerta del Tribunal de Contrataciones, siempre han sido razonables y siempre han sido ceñidos a la ley, mas no han querido darle la vuelta ni darle el giro, faltarle el respeto o transgredir la norma
Eso es la refutación que yo siempre exijo y todo peruano debe exigir y todo peruano debe hacer cumplir. Es la ley. Y la ley es la ley, señores. La empresa, el comité conocía la ley. A eso yo me voy. ¿Por qué permiten? Si la ley es clara, nos dice que las autorizaciones son jurisdiccionales. No nos dicen que puedo concursar. ¿Y por qué son jurisdiccionales? Porque al momento de solicitarla existe un TUPAC. En el TUPAC, ¿qué nos dice? Tenemos que presentar análisis de agua de la entidad donde voy a trabajar. Nos pide una memoria descriptiva de los lugares y asentamientos a donde yo voy a distribuir. En ese razonamiento, si yo tengo permiso de Tarapoto, quiere decir que mi memoria descriptiva y mi análisis de agua, ¿de dónde son? De San Martín. Entonces, ¿y a dónde estoy permitido abastecer? En San Martín, señores. San Martín no es lo mismo que Jaén. No es lo mismo. Yo sí he cumplido al pie de la letra porque mi autorización sanitaria es de Jaén. Yo he sido el postor que me he ceñido a la norma. ¿Por qué? Porque he leído. Esa es nuestra obligación como postores. Leer nuestras normas, leer la NTS, leer el reglamento del agua, porque estamos en ese trabajo. Yo no me puedo enfocar a otras pretensiones, a otras normas que no me aboquen a mis funciones. Por eso la entidad, el gerente general y su comité debe exigir eso para transparencia, señores, para ser transparentes. La transparencia es la dignidad del ser humano. Muchas gracias, señor presidente. Se consulta al representante del tercero administrado si va a hacer uso de su derecho a duplicar. Sí, señor presidente, vamos Adelante. a contestarle al señor apelante. Estamos hablando de bases integradas. Ya las bases fueron integradas, los requisitos han sido establecidos. La norma establece de que no puedes apelar las bases integradas. O se desconoce al señor impugnante y comprendemos. Si yo voy a limitar a una jurisdicción, estaríamos en contra de otra norma más superior, que es la Constitución Política, que establece pues la participación en un libre mercado. No estaríamos en competencia con postores de primer nivel. Entonces, el señor impugnante trata de segmentar y solamente el que tiene permiso en esa jurisdicción, ese debe trabajar restrictivo, señor presidente, a esta defensa. El mismo señor impugnante en su documento no son los colores o son colores que no completan lo solicitado en las bases integradas. Si dice que ha leído, entonces su partida dice celeste, celeste, blanco y azul. Azul no dice, señor presidente, por lo tanto, no calza en las bases integradas. Así de simple, aquí no estamos hablando de otra cosa que no es la contratación pública y que la entidad debe de optimizar los recursos a través de ese fin público conforme el principio de la ley. Sin embargo, señor presidente, el señor impugnante trata de victimizarse. No, señor presidente, en esto estamos todos los días. Las bases integradas son las reglas definitivas. Todo lo demás es subjetivo. Por lo tanto, señor presidente, nosotros hemos acreditado en forma fehaciente la documentación, hemos acreditado nuestra oferta y estamos acreditando que el señor impugnante, lamentablemente, a esta defensa no cumple con las bases integradas. Por lo puesto, solicitamos una vez más se declare infundado en todos sus extremos. Son ustedes muy amables. Gracias. Gracias. Se consulta al representante de la entidad si va a agregar información a su exposición inicial. Sí, señor presidente, de manera breve nada más. Conforme ya han citado anteriormente, las bases integradas justamente son las reglas que manejan este proceso de selección. En ese sentido, el comité de selección ha actuado de acuerdo a sus atribuciones. Por lo tanto, no ha actuado en demasía, sino respetando lo que dice las bases integradas. Por lo tanto, consideramos de que debe ser declarado infundado en todos sus extremos también el presente proceso en materia de impugnación. Gracias, señor presidente. Gracias. Habiendo concluido la exposición de los representantes del impugnante, tercero administrado de la entidad,
Vamos a pasar a la sesión de consultas por parte de los vocales integrantes de la sala. Doctor Dani Ramos, ¿va a formular preguntas? Muy buenos días a todos los presentes. No cuento con preguntas, gracias. Gracias. Doctor Cesarianos, ¿va a formular preguntas? Buenos días, señor presidente. Sí, tengo una pregunta en principio para la entidad, por favor. Buenos días. Puedo visualizar aquí los requisitos exigidos para el equipamiento estratégico. Me queda claro los argumentos referidos al tema del camión cisterna y según advierto son argumentos similares que este tribunal va a evaluar, porque entiendo que lo que se está cuestionando en principio es el incumplimiento respecto de los términos de referencia. Pero mi pregunta va más que todo a la acreditación en esta etapa de selección, puntualmente respecto al equipo móvil. Visualizo que hay unas características técnicas mínimas establecidas en las bases, como el caso de sensores y el caso de conectividad. Mi pregunta para la entidad es, estos requisitos, ¿de qué manera debían ser acreditados? El comité consideró, como justamente dice acreditación, refiere a otro documento que considere para la acreditación, valga la redundancia. Con respecto a esto, consideró las características del equipo, situación que en este proceso el postor ganador presentó las características justamente de la compra del equipo y en la cual se puede visualizar también en el expediente. Entonces, quiere decir que en la oferta del adjudicatario se puede evidenciar expresamente el cumplimiento de todas estas 4 características. Correcto, señor. Bien. Visualizo, ya, muchas gracias por su respuesta. Ahora voy a preguntarle al representante del adjudicatario. Uno de los argumentos en este caso del impugnante es que no se habría cumplido con las características de contar con un sensor de 2 MP y la conectividad con 4G. ¿Cuál es su posición respecto de ello? Muchas gracias, señor doctor. Hemos acreditado un iPhone de última generación y en la ficha técnica el iPhone de última generación cumple con todas esas especificaciones, doctor. Visualizo la ficha técnica, en efecto, visualizo una ficha técnica de un iPhone 16 con capacidad de 156 GB. Lo que no visualizo son las características. O a menos que usted me pueda precisar los extremos o probablemente otra foja de la oferta. Sí, doctor, hay una factura solamente he puesto 2 páginas, pero son aproximadamente 10. He puesto la primera y la última. Ahí ustedes con detenimiento van a confirmar la parte técnica de este equipo en la suscripción del contrato. ¿Hay un contrato? ¿Se refiere a ese documento? Sí, doctor. Ese es En el el documento. contrato están las características. Están las partes técnicas del equipo. Ok. Las características, el alcance y todo eso, ¿no? Ok. Ahora, gracias, doctor. Tengo una pregunta para el representante, por favor. La misma pregunta. ¿Cuál es su postura respecto a ello? Es decir, respecto a la acreditación de las características. Bueno, yo he revisado la oferta y puntualmente no dice 2 megapíxeles. No tiene ninguna característica sobre ello. Okay. Entonces, traslado nuevamente la pregunta a la entidad. ¿Podría señalar el extremo de la oferta en la que se visualice el cumplimiento de estas características, por favor? Perdón, no le escuché la última parte, que si podría, no escuché la última parte. Sí, le vuelvo a preguntar, ¿podría en todo caso indicarme nuevamente en qué extremo de la oferta se visualiza el cumplimiento de las características requeridas en las bases? En el documento del contrato,
porque considero, le vuelvo a repetir, que documento u otro documento que acredite. Entonces, el comité consideró el contrato. Me refiero, como hay 4 características, quisiera saber cuáles son los folios en los cuales se pueden visualizar estas características. No lo tengo ahorita a la vista. Ya, ok. Entonces, bien, este tribunal va a proceder a revisar ese aspecto. De esta manera, no cuento con más preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias. De mi parte, no veo consultas, con lo cual damos por concluidas las audiencias. Buenos días con todos. Buenos días.